La multitud en el palacio de Buckingham se congeló, los jadeos resonaron en la plaza mientras la Guardia Real permanecía impotente. Su espada ceremonial ahora estaba en manos de un intruso furioso. El hombre, una figura robusta con la cabeza rapada y el ceño fruncido grabado en su rostro, agitó la espada salvajemente. Los turistas se apresuraron a ponerse a salvo, algunos sacaron sus teléfonos para capturar el caos. El guardia que había jurado permanecer firme en su puesto parecía dividido entre el protocolo y el pánico. «Retroceda o usaré esto», gritó el hombre apuntando la espada a un grupo de turistas. La escena se volvió aún más surrealista cuando otro guardia gritó una orden, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el intruso se lanzó hacia adelante con el arma robada. Los gritos perforaron el aire, pero justo cuando la espada estaba a punto de encontrar su objetivo, sucedió algo inesperado. Todo comenzó ese mismo día cuando Thomas, un oficial de seguridad de mediana edad, fue asignado a su puesto habitual cerca de las puertas del Palacio de Buckingham. El día parecía rutinario, los turistas hacían fila para tomar fotografías y hacían preguntas sobre los guardias que permanecían tan quietos como estatuas. Thomas siempre admiraba su disciplina y como representaban siglos de tradición entre la multitud, estaba Darren, un hombre que no se mezclaba con sus fuertes comentarios sobre la raza de los guardias, atrajo miradas inquietas. Darren siempre había sido amargado culpando a personas de diferentes etnias por sus luchas, hoy su frustración se desbordó en territorio peligroso. «Míralos», se burló en voz alta. Extranjeros vestidos con uniformes británicos, una desgracia. Los turistas cercanos comenzaron a alejarse sintiendo problemas, pero Darren no se detuvo. Sus burlas se hicieron más fuertes apuntando a uno de los guardias que era negro. El guardia, como se esperaba, permaneció estoico, su rostro no traicionaba ninguna emoción, pero Darren quería una reacción. «¿Lo llamaste soldado?» «El Jared, apuesto a que ni siquiera sabrías qué hacer con esa espada». Thomas se acercó con cautela tratando de desactivar la situación. «Señor, necesito que se calme y siga adelante», dijo firmemente. Darren no lo estaba permitiendo calmarse. «Solo estoy diciendo la verdad, este país se ha vuelto blando al dejar que cualquiera use ese uniforme». Thomas pidió refuerzos por radio, pero antes de que alguien pudiera intervenir, Darren hizo su movimiento. En un movimiento rápido saltó sobre la valla baja que separaba a los guardias del público y se precipitó hacia la Guardia Negra. Los turistas jadearon de horror, algunos gritaron advertencias. El guardia permaneció inmóvil mientras Darren cerraba la brecha. Thomas corrió hacia la conmoción gritando «deténganlo», pero Darren fue más rápido. Agarró la empuñadura de la espada ceremonial con ambas manos y la liberó del agarre del guardia. El entrenamiento de los guardias le prohibía involucrarse físicamente sin él. Le atacó directamente, así que dio un paso atrás, su expresión todavía tranquila a pesar del caos. Ahora armado, Darren se giró hacia la multitud blandiendo la espada. Gritó incoherentemente sobre recuperar Gran Bretaña, su voz goteaba veneno. La vista de él agitándola espada envió a la gente a dispersarse en todas direcciones. Thomas trató de razonar con él desde una distancia segura. «Darren, bajó la espada, esto no va a terminar bien para ti», pero Darren no estaba escuchando. «Les mostraré a todos cómo se ve un verdadero británico», gritó acercándose a la multitud. La atmósfera se tensó, los padres agarraron a sus hijos y huyeron. Llegaron los refuerzos de Thomas, pero incluso los oficiales armados dudaron. Una espada ceremonial podría no ser afilada, pero en las manos equivocadas aún podría causar daños graves. La atención de Darren se desplazó a un grupo de turistas acurrucados cerca de las puertas, el miedo grabado en sus rostros. Levantó la espada apuntándola hacia ellos mientras avanzaba. Alguien gritó, pero los turistas se congelaron en el lugar justo cuando Darren atacó a un transeúnte. Una mujer joven que había estado filmando todo el incidente dio un paso adelante sosteniendo su mochila como un escudo. La espada cayó con fuerza, cortando la tela y derramando su contenido en el suelo. Darren se tambaleó hacia atrás, sorprendido por su repentina valentía. En la fracción de segundo de confusión, Thomas vio su oportunidad. Aprovechando años de entrenamiento, se abalanzó sobre Darren y lo derribó al suelo. La espada golpeó el pavimento mientras los dos hombres luchaban. Darren luchó como un hombre poseído, gritando obscenidades y agitándose salvajemente. Los oficiales de respaldo se acercaron, finalmente inmovilizando a Darren y curando el arma. La joven que había intervenido se hizo a un lado, sacudida pero ilesa, mientras los oficiales se llevaban a Darren. El guardia negro retomó su puesto, su compostura intacta. Los turistas comenzaron a salir de su escondite, murmurando sobre la valentía que acababan de presenciar, pero cuando Thomas recuperó el aliento, no pudo evitar la sensación de que esto no había terminado. Las palabras de despedida de Darren resonaron en su mente. «¿Crees que esto es todo? No has visto lo último de mí». Lo que había comenzado como un día como cualquier otro se había convertido en un evento que perseguiría al Palacio de Buckingham durante años, y cuando Thomas miró a la multitud sacudida, supo que esto era solo el comienzo. De repente, estalló una conmoción desde donde se habían llevado a Darren. Un fuerte estruendo resonó en la plaza seguido de gritos de los oficiales. Thomas se dio la vuelta con el corazón encogido y vio lo que estaba sucediendo. Thomas se volvió hacia el com.
Su pulso se aceleró. 2 oficiales habían estado escoltando a Darren a una camioneta policial que lo esperaba, pero ahora estaban luchando con él en el suelo. Darren de alguna manera había logrado liberar una mano de la esposa y luchaba ferozmente gritando como un animal salvaje. «Contrólenlo», gritó un oficial, pero Darren fue implacable antes de que alguien pudiera intervenir. Darren se lanzó hacia la puerta abierta de la camioneta y desapareció dentro. El oficial se apresuró a sacarlo, pero fue demasiado tarde. Un rugido ensordecedor llenó el aire cuando el motor arrancó. Jaren, que había visto las llaves todavía en el encendido, ahora estaba en el asiento del conductor. «Deténganlo», gritó Thomas, pero la camioneta se tambaleó hacia adelante, sus neumáticos chirriaron contra el pavimento, la multitud se dispersó de nuevo, los gritos estallaron cuando Darren apuntó el vehículo hacia las puertas del Palacio de Buckingham. Los turistas se aferraron unos a otros sin saber hacia dónde correr. Los guardias de la puerta, momentáneamente aturdidos, entraron en acción, bajaron sus armas y gritaron órdenes, pero Darren no disminuyó la velocidad, su rostro era una máscara retorcida de rabia mientras conducía directamente hacia las históricas puertas. Thomas agarró su radio, su voz firme a pesar del caos. «Tenemos un sospechoso rebelde en una patrulla policial que se dirige al palacio, las puertas necesitan». Darren salió del vehículo aturdido pero todavía desafiante. Tomó un fragmento de metal retorcido de los restos y lo agitó hacia los guardias que se acercaban gritando amenazas incoherentes. «No me atraparán vivo», gritó con voz ronca por la ira. Thomas y varios otros oficiales avanzaron con cautela. El comportamiento errático de Darren lo hacía impredecible y peligroso. Los guardias cerraron filas formando una línea protectora frente a la entrada del palacio. Darren agitó el fragmento de metal salvajemente. Sus movimientos eran erráticos y frenéticos. Uno de los guardias dio un paso adelante. Su rifle apuntó a Darren y le dio una advertencia final. Soltó el arma y la vida boca abajo en el suelo. Por un momento pareció que Darren iba a obedecer. Miró a su alrededor, observando la gran cantidad de oficiales y guardias que lo rodeaban, pero en lugar de rendirse, dejó escapar un grito primario y cargó contra el guardia más cercano. El tiempo pareció ralentizarse. Thomas pudo ver el horror en los ojos del guardia cuando Darren cerró el gap. Entonces, con un solo golpe, el guardia usó la culata de su rifle para quitarle the Shard de la mano a Darren. Darren se desplomó en el suelo agarrándose la muñeca. Los oficiales se abalanzaron inmovilizándolo y sujetándolo con fuertes ataduras. Esta vez no habría escapatoria. La multitud estalló en aplausos, pero la tensión en el aire permaneció espesa. Thomas examinó la escena, su mente acelerada. El daño que Darren había causado era significativo no solo para las puertas y la camioneta, sino para la sensación de seguridad que representaba el Palacio de Buckingham mientras Darren era cargado en una camioneta policial reforzada. Esta vez bajo la atenta mirada de oficiales fuertemente armados. Thomas no podía quitarse la sensación de que esto era más que un incidente aislado de Justin. Las palabras de Darren antes sobre mostrarle al país cómo se veía un verdadero británico parecían esconder algo más grande. ¿Estaba actuando solo o había más en esto de lo que parecía? Los eventos del día dejaron a todos al borde. Los turistas dudaban en acercarse al palacio incluso cuando los guardias reanudaron sus puestos. Thomas permaneció de servicio vigilando de cerca a la multitud, cada movimiento parecía sospechoso, ahora, cada mirada una amenaza potencial. Pasaron las horas, y el caos comenzó a disminuir. Las puertas dañadas fueron acordonadas y un equipo de reparación llegó para evaluar la situación. Darren se alejó en una instalación de alta seguridad, pero la atmósfera incómoda persistió cuando cayó la noche. Thomas finalmente fue relevado de su puesto exhausto. Se dirigió a la oficina de seguridad para presentar su informe. Los otros oficiales todavía estaban hablando sobre el incidente, especulando sobre los motivos de Darren, y si tenía cómplices. ¿Escuchaste lo que estaba gritando?, preguntó un oficial. Seguía diciendo algo sobre un plan más grande. Thomas frunció el ceño. No había escuchado eso durante el arresto, pero no le sorprendió el comportamiento de Darren. Había sido demasiado calculado para ser puramente impulsivo. Había algo más profundo impulsando sus acciones, y Thomas tuvo un presentimiento de que no habían visto lo último. Justo cuando estaba a punto de irse por la noche, el teléfono de Thomas sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Dudó antes de abrir. Un escalofrío le recorrió la espalda. El mensaje era breve pero escalofriante. Esto no ha terminado. La pelea entre los reyes comienza pronto. Las manos de Thomas temblaron mientras miraba la pantalla. ¿Quién lo había enviado y qué significaba? Antes de que pudiera procesarlo, un oficial irrumpió en la habitación. Su rostro estaba pálido. «Thomas, tienes que ver esto». Siguió al oficial hasta un monitor que mostraba imágenes de seguridad en vivo de los terrenos del palacio. Su corazón se hundió cuando vio una figura sombría escalando las puertas dañadas. La pelea no había terminado después de todo. Thomas miró el monitor. Su pulso se aceleró. La figura sombría era ágil. Saltaba sobre el metal retorcido de las puertas dañadas con facilidad. La transmisión era granulada,
pero los movimientos de la figura eran deliberados, casi demasiado confiados. Suena la alarma. Thomas dijo con voz firme, tenemos una brecha. El oficial a su lado golpeó con la mano el botón de emergencia, lo que activó una alarma estridente que resonó en los terrenos del palacio. Los guardias y oficiales de servicio entraron en acción. Barrieron el área con linternas y armas desenvainadas. La figura desapareció de la vista de la cámara deslizándose hacia las sombras. Thomas agarró su radio, este es Thomas, intruso visto en el lado este de las puertas, el sospechoso está a pie y posiblemente armado, proceda con precaución, no esperó respuesta. Thomas agarró una linterna y su bastón, y luego se dirigió hacia las puertas. Sus instintos le dijeron que este no era un intruso al azar, la precisión y el momento de la brecha sugirieron planificación, y tal vez una conexión con Darren. Mientras se acercaba a las puertas, escuchó el crujido de la grava detrás de él, giró su linterna atravesando la oscuridad de Ness, pero no vio nada, su agarre en el listón se apretó. Thomas, ¿estás bien? Una voz crepitó a través de su radio, estoy bien, respondió aunque su latido del corazón era todo menos constante, mantén los ojos en el perímetro, quienquiera que sea, entrenaron, se movió con cautela a lo largo del perímetro, su linterna barriendo estatuas y setos, el silencio era desconcertante, roto solo por el chirrido ocasional de grillos distantes. Luego, justo cuando estaba a punto de pedir refuerzos, un sonido débil captó su atención, un suave tintineo de metal como una cadena siendo arrastrada. Thomas se congeló, escuchando atentamente. El sonido venía de los viejos establos, una estructura que no se había usado en años, pero que aún albergaba varios artefactos de importancia histórica. Se acercó al edificio lentamente, sus pasos silenciosos sobre la grava. La puerta de los establos era una jarra arrastrándose suavemente con la brisa. Echó un vistazo dentro de su linterna, revelando filas de puestos cubiertos de polvo y telarañas colgando sobre vigas de madera. El ruido tintineante era más fuerte ahora, haciendo eco a través del espacio cavernoso. Quien sea que esté aquí salga con las manos en alto. Thomas, llamó su voz haciendo eco en las paredes sin respuesta. Thomas dio un paso dentro de su linterna, atravesando la penumbra. El rayo aterrizó en algo brillante, una masa ceremonial. Uno de los artefactos almacenados en los establos lo habían sacado de su vitrina, y ahora estaba tirado en el suelo como si lo hubieran abandonado a toda prisa. Lo recogió con cautela, examinándolo. Los intrincados diseños grabados en el metal brilló en la luz, pero lo que captó su atención fue la mancha fresca de huellas dactilares. Alguien había estado aquí y recientemente. Un ruido repentino detrás de él. Un fuerte estruendo lo hizo darse la vuelta. Levantó la puerta por la que había entrado y se cerró de golpe. La linterna de Thomas parpadeó cuando dio un paso atrás hacia la salida. Sus ojos escanearon en busca de movimiento. El sonido del tintineo regresó más fuerte, ahora acompañado de pasos. Quienquiera que estuviera allí ya no se estaba escondiendo. Muéstrate. Thomas ladró con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por él. Una figura emergió de las sombras. Vestida de negro de la cabeza a los pies. Su rostro estaba oscurecido por un pasamontañas, pero su postura era agresiva. Hombros cuadrados y puños apretados en una mano. Sostenían una palanca. Thomas no esperó a que hicieran el primer movimiento. Giró su linterna hacia su cabeza con el objetivo de desorientarlos, pero fueron más rápidos. La figura se agachó y giró la palanca. Por poco le da a la pierna de Thomas. Los dos se rodearon en el establo poco iluminado. Sus pasos crujiendo en el suelo cubierto de heno. Thomas podía sentir la tensión en el aire como una banda de goma estirada hasta su límite. ¿Con quién estás trabajando?, exigió tratando de ganar tiempo. El intruso no respondió, arremetiendo contra él. En su lugar, Thomas esquivó usando su bastón para desviar el golpe. La fuerza del impacto envió vibraciones por su brazo, pero se mantuvo firme. La pelea fue brutal y torpe, el espacio confinado haciendo de cada movimiento una apuesta. Thomas logró asestar un golpe en las costillas del intruso, provocando un gruñido de dolor, pero la figura respondió con una rápida patada en la rodilla que lo hizo tropezar hacia atrás. Mientras Thomas luchaba por recuperar el equilibrio, el intruso corrió hacia la puerta ignorando el dolor en su rodilla. Thomas le dio a Chase saliendo de los establos justo a tiempo para ver la figura saltar sobre un seto y desaparecer en la oscuridad. Los oficiales llegaron momentos después, sus linternas cortando a través de la noche. Sospechosos en fuga. Thomas Jade, o con acento agudo, señalando en la dirección en la que el intruso había huido rápido, todavía podrían estar armados. Los oficiales se separaron peinando los terrenos, pero Thomas sabía que no encontraría nada. Quienquiera que fuera, habían tenido una estrategia de salida. Cojeó de regreso a los establos y repitió el encuentro en su mente. Algo sobre los movimientos de los intrusos parecían practicados deliberadamente. No se trataba de un robo al azar. Dentro del establo, examinó las vitrinas de los perturbados más de cerca. Faltaban varias armas ceremoniales, incluida una daga antigua y un mosquete. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No eran solo robos, eran provocaciones.
Quienquiera que estuviera detrás de esto quería enviar un mensaje mientras informaba del incidente a sus superiores. Thomas no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. El alboroto anterior de Darren había sido caótico, pero esto fue calculado y quienquiera que lo estuviera orquestando aún no había terminado. Más tarde esa noche, cuando Thomas revisó las imágenes de seguridad en la sala de control, algo le llamó la atención. El intruso había tenido cuidado de evitar las cámaras, pero un breve cuadro los mostró girando la cabeza lo suficiente para que se viera un logotipo en su chaqueta. Una serpiente enroscada rodeada por las palabras pureza o la sangre de Thomas se heló. Había escuchado susurros sobre este grupo antes de una organización sombría con vínculos a la ideología extremista, pero si estaban involucrados en esto significaba que las apuestas eran mucho más altas de lo que nadie había imaginado. Antes de que pudiera procesarlo, su teléfono vibró de nuevo otro mensaje del número desconocido. Te estás calentando, duerme bien. Thomas miró el mensaje, su mente acelerada. La audacia de eso le envió un escalofrío por la columna vertebral, pero no había tiempo para pensarlo inmediatamente. Reenvió el mensaje a sus superiores y lo marcó para la División de Delitos Cibernéticos. Quienquiera que se estuviera burlando de él había cruzado la línea del caos aleatorio al terror. Calculado el nombre, la Orden de la Pureza asintió. Recordó una reunión informativa hace meses. Susurros de un grupo radical vinculado a la pureza racial y al extremismo nacionalista eran conocidos por actos de violencia cuidadosamente orquestados, a menudo simbólicos, destinados a sembrar la división y el miedo. Sí. Darren hubiera estado actuando bajo su influencia, la situación era mucho más peligroso de lo que parecía esa noche. Thomas apenas dormía, cada sonido fuera de su ventana lo hacía estremecer, cada sombra parecía moverse. Por la mañana estaba de vuelta en el palacio, decidido a descubrir la verdad. Los jardines del palacio estaban llenos de actividad. Los equipos de reparación trabajaban en las puertas dañadas, mientras que seguridad adicional patrullaba el área. Thomas se reunió con su oficial al mando, el inspector Graham, que estaba visiblemente tenso. ¿Has visto el metraje?, dijo Graham, haciendo un gesto hacia los monitores en la sala de control. Esto no fue aleatorio, este fue un esfuerzo coordinado. Estoy empezando a pensar que Darren no estaba actuando solo. Thomas respondió, levantó el marco que mostraba el logo de la chaqueta de The Intruders. Este grupo de Purity ordena que estén organizados. La masacre de Darren fue solo el comienzo. Graham asintió sombríamente. Ya estamos investigando sus conexiones, pero necesitamos saber por qué están apuntando al palacio. ¿Cuál es su objetivo? Antes de que Thomas pudiera responder, un oficial irrumpió en la habitación sosteniendo una tableta. Señor, necesita ver esto. El oficial reprodujo un video que acababa de ser subido en línea. El metraje granulado mostraba a Darren, todavía bajo custodia, sentado en lo que parecía ser una sala de interrogatorio improvisada. Estaba esposado a la mesa, pero su sonrisa petulante sugería que no se sentía restringido en absoluto. Gente de Gran Bretaña, dijo Darren inclinándose hacia la cámara, les han mentido sus tradiciones, su identidad ha sido robada por forasteros, pero no se preocupen, la Orden de la Pureza también está aquí, tráiganlo todo de vuelta. El video se cortó a un montaje de imágenes siniestras, monumentos históricos, banderas y figuras sombrías entrenando en lugares remotos. Terminó con un mensaje escalofriante: reclamamos lo que es nuestro, la lucha comienza ahora. Thomas sintió un nudo en el estómago. El video ya estaba ganando terreno en línea, con comentarios que iban desde el apoyo hasta la indignación. Era exactamente el tipo de división en la que el grupo prosperaba. Rastreen la carga. Graham ordenó al equipo técnico que averiguara de dónde venía esto. Thomas salió de la sala de control. El peso de la situación lo presionaba fuertemente cuando salió. El aire era frío y húmedo, el tipo de clima que se filtraba en tus huesos. Los turistas se habían dispersado, pero la atmósfera estaba tensa. Incluso los guardias parecían más alertas de lo habitual, sus ojos escaneando a la multitud en busca de algo sospechoso. Más tarde esa tarde, Thomas recibió una llamada de uno de los analistas técnicos. Rastreamos la carga del video a un almacén abandonado en las afueras de Londres. El analista dijo que las coordenadas están en su bandeja de entrada. Thomas transmitió de inmediato la información a Graham, quien autorizó una redada en 1 hora. Thomas se encontró viajando en la parte trasera de una camioneta sin marcar con un equipo de oficiales tácticos. El almacén estaba en una zona industrial abandonada, rodeada de edificios desmoronados y maleza crecida. El equipo se acercó con cautela. Sus pasos eran silenciosos en el pavimento agrietado. El interior del almacén estaba oscuro y mohoso. El aire estaba denso con el olor a moho. Las linternas recorrieron el espacio revelando grafitis, paredes de armarios y escombros dispersos. Parecía abandonado, pero a Thomas le dijeron lo contrario. Apártense, susurró el líder del equipo. Revisen cada esquina. Thomas movió cuidadosamente su mano cerca de su arma enfundada. El almacén estaba inquietantemente silencioso, salvo por el débil crujido de vigas oxidadas en lo alto. Luego, cerca de la parte trasera del edificio, notó algo fuera de lugar. Una pila de cajas cubiertas con una lona.
Hizo una señal a los demás y se acercó a las cajas levantando la lona. Descubrió una vista inquietante, armas, docenas de ellas que iban desde cuchillos hasta armas de fuego. También había planos del palacio y notas detalladas sobre las rotaciones de guardias y los protocolos de seguridad. Esto no es solo un escondite, Thomas murmuró, esto es un campo de preparación. Antes de que alguien pudiera responder, un fuerte estruendo resonó en el almacén. Thomas giró su linterna, atrapando una figura corriendo hacia una salida. Deténgase, gritó persiguiéndolo él. Sospechoso estaba zigzagueando rápidamente a través del laberinto de cajas y maquinaria. Thomas se esforzó por mantener su adrenalina dominando la fatiga en sus piernas. Irrumpieron a través de una puerta lateral hacia un callejón. La repentina luz del día lo CEG con acento agudo. Momentáneamente, el sospechoso se metió en un pasaje estrecho entre edificios. Thomas siguió con el corazón palpitando. Podía oír los pasos cada vez más fuertes más cerca, y entonces el sospechoso se giró levantando un arma. No era una pistola. Era una bomba casera. La mecha ya estaba encendida. Quédate atrás, gritó el sospechoso con voz temblorosa. Thomas se detuvo en seco, su mente acelerada. Las manos del sospechoso temblaban. La llama de la mecha parpadeaba peligrosamente cerca del dispositivo. No tienes que hacer esto, Thomas, dijo con voz firme. Bájala, podemos hablar. El sospechoso se rió amargamente. Habla, ¿crees que hablar cambiará? Esto es más grande que tú, más grande que yo. En ese momento Thomas se dio cuenta de que no solo estaba tratando con un fanático, estaba tratando con alguien que realmente creía que era parte de algo más grande. El sospechoso dio un paso atrás, sus ojos se movieron entre Thomas y la salida. Luego, sin previo aviso, arrojó la bomba. El tiempo pareció ralentizarse. Thomas se tiró al suelo gritando una advertencia en su radio. La bomba golpeó la pared detrás de él y explotó. La fuerza de la explosión lo arrojó hacia adelante. Sus oídos zumbaron mientras los escombros llovían a su alrededor. Cuando el polvo se asentó, Thomas se empujó hacia adelante, sus pies tosiendo y desorientados. El sospechoso se había ido, pero el mensaje era claro. La orden de pureza no solo amenazaba con el caos, estaban listos para desatarla, y esto era solo el comienzo. Thomas se apoyó contra la pared desmoronada, recuperando el aliento. Sus oídos aún resonaban por la explosión, y su pecho le dolía por el impacto. Escaneó el callejón, pero el sospechoso había desaparecido, dejando solo un rastro de destrucción. El olor a escombros quemados flotaba en el aire mezclándose con el toque metálico de sangre de un corte superficial en su frente. Informe de Thomas. La voz de Graham gritó a través de la radio, sacudiéndolo de vuelta a la realidad. Estoy bien, respondió Thomas, aunque no estaba completamente seguro. El sospechoso escapó. No habían provisto explosivo pequeño pero efectivo. Cualquier herida, solo un rasguño, dijo limpiándose la sangre de la cara, pero tenemos un problema importante. Este grupo no solo está planeando, están listos para actuar. Hubo una pausa en el otro extremo. Regresa a la base, necesitamos reagruparnos. En la sede el equipo se reunió en la sala de conferencias. La atmósfera era pesada, el aire crepitaba por la tensión. Sobre la mesa había fotos de armas, dinero, planos y otras pruebas recuperadas del almacén. Un proyector mostraba el logo de la Orden de la Pureza, ahora oficialmente vinculada al ataque. Graham estaba de pie a la cabecera de la mesa, su rostro sombrío. Esto no es solo un grupo marginal jugando a los soldados, están organizados, bien financiados, y han estado planeando esto durante meses. Thomas se frotó las sienes, el cansancio amenazaba con superarlo. La pregunta es ¿por qué el palacio? ¿Cuál es el significado? Una joven analista, Ellie, levantó la mano. He estado investigando su actividad en línea, han estado usando un lenguaje codificado, pero una frase sigue apareciendo. La corona cae. La habitación quedó en silencio. Están apuntando a la monarquía, dijo Graham su voz baja, no solo simbólicamente, físicamente. Thomas sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Crees que están planeando un asesinato? Ellie asintió. Es una gran posibilidad. Su retórica se centra en la restauración de la Gran Bretaña pura, y ven a la familia real como cómplice de lo que consideran la erosión de su cultura. ¿Tenemos una línea de tiempo? Thomas preguntó. Él y dudó. Están siendo cuidadosos, pero si el almacén era su escenario, están cerca. La mandíbula de Graham se tensó. Necesitamos asegurar el palacio y aumentar la vigilancia. Thomas, quiero que lideres el equipo de tierra, no podemos permitirnos ningún error. Esa noche, Thomas estaba afuera del Palacio de Buckingham observando cómo se implementaban medidas de seguridad adicionales. Oficiales armados patrullaban el perímetro mientras drones de vigilancia zumbaban por encima. Las puertas dañadas ahora estaban reforzadas con barras de acero y cada visitante era examinado minuciosamente. A pesar de la mayor seguridad, Thomas no podía quitarse la sensación de que estaban un paso detrás de la Orden de la Pureza. Había demostrado su capacidad para evadir la detección y su voluntad de usarla violencia los hacía impredecibles. Al caer la noche, Thomas y su equipo realizaron un barrido de los terrenos del palacio. La tensión entre los guardias era palpable, su actitud habitual, rostros estoicos que delataban inquietud. Incluso el turista parecía apagado, su parloteo silencioso mientras pasaban alrededor de la medianoche. Thomas recibió una llamada de Ellie. Encontramos algo, dijo su voz urgente. Uno de los planos tenía marcas tenues que no eran visibles al principio. Cuando mejoramos la imagen, descubrimos una ruta oculta. ¿Qué tipo de ruta?, preguntó Thomas, ya temiendo la respuesta. Un túnel. Ellie respondió. Es viejo, probablemente de la Segunda Guerra Mundial, conduce directamente al palacio. Thomas sintió que se le hundía el estómago. ¿Cómo nos lo perdimos?
No está en ningún mapa moderno, explicó Ellie, pero si lo saben ya podrían estar dentro. Thomas, terminó su voz Grimm, envíame las coordenadas. Thomas y un pequeño equipo descendieron al sistema de túneles, sus linternas cortando la oscuridad. El aire estaba húmedo y sofocante, y el sonido del agua goteando resonó a su alrededor. El pasaje era angosto, las paredes revestidas de ladrillo desmoronado que parecía cerrarse a medida que avanzaban más profundamente bajo tierra. Mantente alerta, Thomas, susurró su voz apenas audible sobre el sonido de sus botas en el suelo irregular. El equipo presionó, la tensión aumentaba con cada paso que daba, el túnel se retorcía y giraba, y los conducía a una gran cámara en el centro de la habitación. Había una mesa cubierta con mapas, herramientas, y un transmisor de radio. Estaba claro que alguien había estado aquí recientemente. Limpia el área. Thomas ordenó escanear la habitación en busca de pistas. Uno de los oficiales gritó sosteniendo una hoja de papel. Señor, necesita ver esto. Thomas tomó el papel y lo leyó rápidamente. Era un plan detallado que describía un ataque al palacio programado para la noche siguiente. El documento incluía horarios precisos, objetivos e incluso rutas de escape. No solo están apuntando a la monarquía, Thomas dijo con voz tensa. También están apuntando a los guardias y las fuerzas de seguridad. Quieren el máximo de bajas. De repente, un leve ruido resonó en uno de los túneles adyacentes. Un sonido de arrastrar los pies seguido de un susurro bajo. El equipo se congeló. Armas desenvainadas. ¿Quién está ahí? Thomas gritó con voz firme a pesar de la adrenalina que lo atravesaba. La única respuesta fue silencio. Muévanse en parejas. Instruyó. Barrer los túneles. Todavía podrían estar aquí. Cuando el equipo se dividió, Thomas y otro oficial se dirigieron hacia la fuente del ruido. El túnel creció. Más oscuro y estrecho, el aire denso por la tensión. Thomas podía sentir los latidos de su corazón en sus oídos. Cuando doblaron una esquina saliendo de la oscuridad, una figura se abalanzó sobre ellos, blandiendo un tubo de metal. Thomas apenas tuvo tiempo de reaccionar, levantando el brazo para bloquear el golpe. El dolor le atravesó el antebrazo, pero logró empujar al atacante hacia atrás. La figura se lanzó hacia las sombras, pero no antes de que Thomas viera su rostro, un joven apenas salido de su adolescencia con ojos desorbitados y una mirada de desesperación. No lo dejes escapar, gritó Thomas persiguiéndolo. El sospechoso se abrió paso a través de los túneles con una agilidad nacida de la familiaridad. Thomas luchó por mantener el pasillo laberíntico, desorientándolo justo cuando pensó que había perdido el rastro. Escuchó un sonido metálico adelante. El sospechoso había tropezado con una tubería suelta tirada en el suelo. Thomas movió su arma apuntando al joven. No te muevas, pero en lugar de rendirse, el sospechoso se rió, un sonido hueco escalofriante. Llegaste demasiado tarde, dijo su voz mezclada con desafío. El plan ya está en marcha. Antes de que Thomas pudiera responder, el joven sacó algo de su bolsillo, un detonador. Los ojos de Thomas se abrieron de par en par. No, el joven presionó el botón. Una explosión ensordecedora sacudió los túneles. La fuerza de la explosión arrojó a Thomas hacia atrás mientras el mundo a su alrededor estallaba en caos. Los oídos de Thomas sonaban ahogando todo lo demás. El mundo giraba. Polvo y escombros llenaban el aire. Luchó por moverse. Su cuerpo quedó atrapado debajo de una pesada losa de ladrillo. Tosió. Arañó los escombros. La adrenalina anuló el dolor en sus extremidades. Thomas, ¿puedes oírme? Una voz distante crepitó en su radio. La alcanzó. Sus dedos temblaban. Estoy vivo, dijo con voz áspera. ¿Cuál es la situación? Sentimos la explosión en la superficie. La voz de Graham llegó frenética. El palacio se sacudió. ¿Cuál es tu estado? ¿Hay alguna lesión? Thomas atrapado. Sospechoso manejado. Detonó un explosivo. Víctimas desconocidas. Túnel. Integridad comprometida. Donde enviar un equipo de rescate. Graham le aseguró que se agarrase fuerte. Thomas se recostó contra los escombros, su linterna parpadeando. Las paredes del túnel gruñeron bajo la presión de la explosión, ladrillos sueltos, cayendo intermitentemente en algún lugar cercano. Escuchó gemidos ahogados. ¿Otro superviviente? Hola, ¿puedes oírme? Thomas gritó, su voz resonando a través del túnel dañado. Una débil respuesta regresó, débil y dolorido por aquí. Ignorando la protesta de su maltrecho cuerpo, Thomas comenzó a arrastrarse hacia el sonido. Sus manos rasparon rocas irregulares, pero empujó su linterna apenas iluminando el camino. Finalmente vio una figura medio enterrada bajo escombros. Uno de los miembros de su equipo. Está bien, dijo Thomas, su voz firme. A pesar del caos, te tengo. Limpió los escombros lo mejor que pudo, liberando las piernas del oficial. El joven hizo una mueca pero asintió con la cabeza, su rostro pálido. Pensé que estaba acabado para él, murmuró. Uy, no. Thomas respondió ayudándolo a sentarse. ¿Puedes caminar apenas? No tenemos otra opción, este túnel es inestable, tenemos que movernos por encima del suelo. El caos estalló cuando la explosión envió conmoción, olas a través del palacio. Los turistas gritaron y huyeron y los guardias inmediatamente entraron en estado de alarma. El humo se elevó de una sección del césped del palacio donde una entrada de túnel oculta se había derrumbado, dejando un agujero irregular en el suelo. Dentro del palacio, la familia real fue trasladada rápidamente a un lugar seguro. Su seguridad
La máxima prioridad. Graham coordinó la respuesta. Su voz atravesó la confusión. Sellar todas las entradas. Nadie entra ni sale sin autorización. Ellie corrió al centro de comando agarrando una tableta. He interceptado una transmisión. Ella anunció que es de la Orden de la Pureza. Puso el audio. Una voz distorsionada llenó la habitación. La explosión fue una advertencia. La próxima vez que caiga la monarquía. El mensaje terminó dejando un silencio ominoso a su paso. Están escalando. Graham dijo sombríamente. Esto ya no se trata solo de enviar un mensaje. Se están preparando para un asalto a gran escala de nuevo bajo tierra. Thomas y el oficial herido avanzaron poco a poco a través de los túneles inestables, cada paso un riesgo calculado. El aire estaba espeso por el polvo que dificultaba la respiración. El sonido distante del agua corriendo sugirió una brecha en el sistema de drenaje subterráneo. Tenemos que apurarnos, Thomas, dijo su voz tensa. Si el agua inundaciones terminamos. Mientras se movía la linterna de Thomas captó algo adelante. Un débil destello. Entrecerró los ojos al darse cuenta de que era otra pieza del plan ORD de Purity. En la pared había un mapa grabado en el ladrillo marcado con símbolos y rutas. En el centro estaba el palacio rodeado de líneas rojas. Esto no es solo un ataque único, Thomas murmuró, estudiando el mapa. Tienen contingencias. El oficial herido se apoyó contra la pared respirando pesadamente. ¿Qué significa? Significa que son más inteligentes de lo que les dimos crédito, Thomas, respondió Weck tratando con profesionales, no aficionados. El suelo debajo de ellos tembló, haciendo que Thomas volviera a la realidad. El túnel se estaba derrumbando. El daño estructural de la explosión finalmente pasó factura. Muévete, gritó Thomas agarrando al oficial y arrastrándolo hacia adelante. Apenas lograron unos pocos pies antes de que una sección del techo cediera bloqueando su camino. El pánico surgió en el pecho de Thomas. Su salida se había ido. Escaneó el área desesperado por una alternativa. Su linterna captó un metal grande en la esquina parcialmente oscurecido por escombros. Parecía un túnel de drenaje estrecho, pero transitable. Por aquí, llamó Thomas tirando del oficial hacia él. Se enorgullece en el gran metal oxidado abierto crujiendo y protestando. El olor a agua estancada los golpeó de inmediato, pero no había otra opción. Thomas se arrastró primero tirando del oficial detrás de él. El túnel era claustrofóbico. Las paredes se cerraban mientras se movían. El agua goteaba debajo de ellos, un escalofriante recordatorio del creciente riesgo de inundación. Cada sonido, un arroyo, un chapoteo, un estruendo distante, puso los nervios de punta a Thomas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergieron en una cámara abierta. Era un área de mantenimiento con una escalera oxidada que conducía a una escotilla arriba. Thomas ayudó al oficial a ponerse de pie. ¿Puede subir? El hombre asintió débilmente. Me las arreglaré. Subieron la escalera cada peldaño y agonizante esfuerzo. Cuando abrieron la escotilla el aire fresco los golpeó como una bendición. Emergieron en los terrenos del palacio cerca de una sección aislada del jardín. El área estaba repleta de guardias y personal de emergencia. Aquí, Thomas gritó, haciendo señas para pedir ayuda. Los médicos se apresuraron a ayudar al oficial herido a subir a una camilla. Thomas se desplomó en el suelo. Sus piernas apenas lo sostenían. Graham apareció momentos después. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. Lo lograste, dijo Graham dándole una palmada en el hombro a Thomas. ¿Qué pasó ahí abajo? Thomas negó con la cabeza. Son más inteligentes de lo que pensábamos. Esto no fue solo un ataque, fue una distracción. Querían que persiguiéramos a Shadows mientras finalizaban su verdadero plan. ¿Cuál plan? Preguntó Graham con voz tensa. Thomas lo miró, su rostro pálido. Tienen más explosivos y ya están dentro del palacio de Buckingham. Mientras la seguridad revisaba los pasillos, un leve pitido pasó desapercibido. Escondido en la moldura ornamentada de un gran salón de baile, había un pequeño dispositivo discreto. Es un temporizador digital. Marcaba segundo a segundo. El temporizador digital, el cronómetro, marcaba implacablemente oculto entre las intrincadas tallas del gran salón de baile. Los invitados que asistían a un evento privado por la noche no eran conscientes del peligro acechante. El sonido de los violines llenaba el aire. Su melodía enmascaraba el débil pitido insidioso. Thomas estaba de vuelta en la sala de control informando a Graham y el mapa en los túneles no era solo un plan aproximado. Mostraba los puntos de ubicación exactos para sus explosivos. Si ya los habían colocado, se estaban quedando sin tiempo. Los dedos de Ellie volaron por su teclado mientras accedía a los esquemas internos del palacio. Necesitamos localizar esas bombas rápido. Si el salón de baile es parte de su objetivo, podrían eliminar a todos los que están dentro. Thomas sintió que se le oprimía el pecho. ¿Qué está pasando en el salón de baile ahora mismo? Graham miró a Grimm. Escena diplomáticos, realeza, líderes militares, todos en un solo lugar. Exactamente el tipo de objetivo que querrían. Thomas murmuró, agarró su radio. Necesitamos una evacuación discreta del salón de baile. Si nos apresuramos y entramos en pánico, todos podríamos avisarles. Graham asintió. Hazlo. Él y alerta al escuadrón de bombas en el gran salón de baile. La tarde estaba en pleno apogeo. Risas y tintineos de copas acentuaban la música. Guardias uniformados estaban en las entradas. Sus miradas escaneaban la habitación sin darse cuenta de la amenaza inminente. Thomas entró por una puerta lateral. Su comportamiento era tranquilo pero decidido. Se acercó al guardia principal y susurró, tenemos una situación, comiencen a despejar la habitación en silencio, no hay alarmas. El guardia asintió, haciendo una señal a su equipo. Thomas se movió entre la multitud hablando suavemente al personal clave. Por favor,
diríjanse a las salidas, esta es una medida de precaución. Los invitados comenzaron a irse en pequeños grupos, sus expresiones eran curiosas pero serenas. Thomas sintió una punzada de alivio, hasta ahora la evacuación estaba funcionando, pero a medida que se acercaba al dais, donde estaban sentados varios dignatarios, su radio crepitó, la voz de Thomas Ely llegó, urgente, encontramos uno de los dispositivos, está en el salón de baile, su estómago cayó, donde todavía estamos, señalando, pero está cerca del candelabro central. Thomas miró hacia arriba, el enorme candelabro de cristal era una pieza central de la habitación, sus luces brillantes se reflejaban en el techo ornamentado. Si la bomba estaba allí, la explosión traería abajo toda la estructura. Trae la bomba, agáchate aquí ahora, dijo con voz tensa. ¿Voy a subir? ¿Estás loca? Ellie respondió, no estás entrenada para esto, no hay tiempo. Thomas espetó. Kimmy, publicó. Thomas vio una escalera de mantenimiento escondida en una esquina del salón de baile, subió rápidamente, sus manos temblaban mientras se acercaba al techo. La música de abajo había detenido la evacuación casi completa, los guardias estaban barriendo la habitación en busca de rezagados, sus movimientos rápidos pero controlados. Llegando a la cima, Thomas se subió a la estrecha cornisa que corría a lo largo del borde del techo. El candelabro se alzaba frente a él, su intrincado marco proyectaba largas sombras en la tenue luz. Avanzó poco a poco, su equilibrio precario. Eli, necesito más información, dijo. El sudor goteaba por su rostro. ¿Dónde está el dispositivo? Revisa la base del candelabro. Eli respondió, es magnético, debería ser fácil de detectar. Thomas llegó al candelabro y se aferró al marco con el corazón palpitando. Escaneó la estructura, su linterna captó un destello de metal, allí estaba un pequeño dispositivo cilíndrico con luces rojas parpadeantes. Lo tengo, dijo en la radio temporizador. A los 3 minutos, Thomas, sal de ahí. Eli gritó, no hay tiempo, lo desarmaré. No estás entrenado para eso. Ella protestó, guíame a través de él, insistió su voz firme. Dime qué hacer. Eli vaciló, y luego cedió. Está bien, busca un panel en el dispositivo, tendrá cables. Thomas encontró el panel y lo abrió revelando una maraña de cables rojo, azul y amarillo. Sus manos temblaron mientras posicionaba su linterna. Ahora que sigue con cuidado el cable azul hasta su base. Él instruyó, debería haber un pequeño nodo, necesitas cortarlo, pero solo después de asegurar el capacitor. Asegurando el capacitor inglés, él y el cilindro plateado en el costado, dijo rápidamente, manténlo firme mientras cortas o la bomba detonará. Thomas apretó los dientes sosteniendo el capacitor con una mano mientras maniobraba su navaja de bolsillo con la otra. El cronómetro marcaba abajo 2 minutos constante. Eli dijo con voz tensa, cortó el cable azul lentamente. Thomas cortó a través del cable conteniendo la respiración. El cronómetro se detuvo. Está hecho, dijo, el alivio inundando su voz, pero antes de que pudiera bajar su radio crepitó de nuevo. Esta vez era Graham. Thomas, hay otro dispositivo, está debajo del piso del salón de baile. El equipo de tierra había descubierto la segunda bomba mientras barría el área, era más grande que la primera. Su cronómetro sincronizado para detonar momentos después del dispositivo de araña. Si explotaba el daño sería catastrófico. Thomas bajó por la escalera con las piernas temblorosas. ¿Cuál es el cronómetro en el segundo dispositivo? Preguntó hacia el centro del salón de baile. 1 minuto. Graham, respondió el escuadrón de bombas todavía en ruta. Thomas llegó al equipo agrupado alrededor de una trampa en el piso, la abrió de un tirón revelando la bomba ubicada entre las vigas de madera. Esta era más compleja, su circuito en capas e intrincado. Eli, te necesito de nuevo, dijo con voz tensa. Esta es diferente. Eli dijo escaneando la transmisión en vivo de las cámaras del equipo de tierra. Necesitarás desactiva la placa de presión primero. Placa de presión, repitió Thomas mirando la bomba, la almohadilla de metal debajo de ella. Eli explicó que está diseñada para activar la bomba si se manipula. Thomas exhaló entrecortadamente, su mente acelerada. ¿Qué hago? Necesitas calzar algo debajo de la placa para mantener la presión mientras desarmas el circuito, dijo Eli con cuidado. Thomas agarró un trozo de madera de los escombros cercanos y lo deslizó debajo de la placa conteniendo la respiración mientras hacía clic en su lugar. El temporizador marcaba 30 segundos. Ahora los cables. Eli dijo el mismo proceso, pero primero tendrás que cortar el cable rojo. Las manos de Thomas temblaban mientras trabajaba. Localizó el cable rojo y lo cortó. El temporizador, haciendo una breve pausa antes de reanudar, el sudor goteaba en sus ojos mientras el hilo guiaba a través de la secuencia amarillo luego verde. Con 5 segundos restantes, Tom cortó el cable final. La bomba se silenció. Está desarmada, dijo colapsando en el suelo a su alrededor. Los guardias aplaudieron su alivio palpable, pero la radio de Thomas volvió a crujir, esta vez con un mensaje escalofriante. Encomiamos tus esfuerzos, dijo una voz distorsionada inequívocamente desde la orden de pureza, pero llegas demasiado tarde, el verdadero objetivo ya está en movimiento. Thomas se puso de pie de un salto, el miedo lo consumía. ¿Qué verdadero objetivo? La voz rió fríamente, ya lo verás bastante pronto. En ese momento una explosión sacudió el ala este del palacio enviando ondas de choque a través de toda la estructura. La explosión reverberó a través del palacio, sacudiendo los cimientos. Thomas apenas tuvo tiempo de estabilizarse mientras el piso debajo de él temblaba, el polvo llovía del techo y gritos ahogados resonaban desde el ala este. Informe Gramos, la voz retumbó a través de la radio. Explosión en el ala este. Thomas respondió, adrenalina subiendo.
Me dirijo allí ahora, no estás autorizado para esa área. Gray se embarcó, es inestable. Con el debido respeto, señor Boitas. Disparó de vuelta ya corriendo hacia el ala. Podía sentir la urgencia en su pecho. Esto no era solo otra advertencia, la orden de pureza estaba aumentando, y el viento del este podría contener pistas vitales para su juego final. Lleno de humo el aire, cuando Thomas llegó al ala tosiendo mientras atravesaba la neblina. El pasillo ornamentado estaba en ruinas, secciones del techo hundidas y astilladas cubrían el suelo, las llamas parpadeaban en la distancia arrojando sombras aéreas sobre los escombros. Vio a un guardia de seguridad desplomado contra una pared, su rostro pálido y ensangrentado. Thomas corrió hacia él. ¿Te duele? El hombre negó con la cabeza débilmente. Una explosión salió de la nada, golpearon los archivos. Creo que querían algo. Los archivos, repitió Thomas, su mente corriendo. El ala albergaba algunos de los documentos más guardados del palacio, tratados históricos, correspondencias reales. Si la orden de la pureza había apuntado a esta área, no solo estaban haciendo una declaración, buscaban algo específico. Thomas ayudó al guardia a ponerse de pie, y lo entregó a los médicos que habían llegado a la escena. Continuó más profundamente en el ala, navegando a través de los escombros. La antigua sala de archivos grande ahora era un enorme agujero de destrucción. Los estantes se habían caído y los documentos antiguos yacían esparcidos, algunos humeantes por el calor. Mientras Thomas escaneaba, Thomas dijo en su radio que había una brecha peculiar entre los escombros. Una sección del piso había sido despejada deliberadamente. En su lugar había una caja fuerte abierta. Su puerta de acero colgaba un frasco. El contenido había desaparecido. Su voz era urgente. Sacaron algo de los archivos. Necesito una lista de lo que estaba almacenado aquí. Estoy en eso. Ellie respondió momentos después. Su voz se escuchó nuevamente. La mayoría eran registros históricos, pero hay un elemento marcado como de alta seguridad, un expediente marcado como Proyecto Albion. Thomas se congeló. ¿Qué es el Proyecto Albion? Hubo una pausa. Es clasificado, admitió Ellie, pero la nota sugiere que contiene detalles sobre operaciones antiterroristas y activos de inteligencia. Si lo tienen el manual para desmantelar toda nuestra infraestructura de seguridad. Thomas terminó con tristeza. Afuera del palacio, llovió el caos. El personal de emergencia invadió el área, atendiendo a los heridos y asegurando los terrenos. Los turistas habían sido evacuados y los equipos de noticias se reunieron en el perímetro. Sus cámaras capturaron la devastación. Graham se acercó a Thomas cuando salió del ala su expresión era tensa. ¿Cuál es la situación en la que se encontraron? Los archivos, y tomó un expediente clasificado. Proyecto Albiano. Thomas informó. Si tienen esta información, están planeando algo masivo. El rostro de Graham se ensombreció. Eso no es solo la seguridad del palacio, es la red de inteligencia de toda la nación. Thomas asintió. Tenemos que movernos rápido. No han terminado. La voz de Ellie crepitó a través de sus auriculares. He rastreado las comunicaciones vinculadas a la orden de la pureza. Se están coordinando a través de un canal encriptado, pero he logrado localizar su próxima ubicación, una casa segura fuera de la ciudad. Graham no perdió el tiempo. Vamos a llevar la lucha a ellos. Thomas, ¿estás conmigo? El convoy a toda velocidad por las calles, las sirenas aullando. Thomas se sentó en el asiento del pasajero de un vehículo blindado, su mente acelerada. Si la orden de la pureza tuviera el Proyecto Albion y el expediente, podrían exponer a los agentes, interrumpir los esfuerzos antiterroristas, y planea atacar con precisión. Esto no fue solo un ataque a la monarquía, fue un asalto a la estabilidad de la nación. La casa segura estaba escondida en un distrito industrial, un edificio anodino que se mezclaba con su entorno. Como el convoy se acercó a Graham y le informó al equipo que este es un ataque quirúrgico. Vamos rápido, aseguremos la información y neutralicemos todas las amenazas sin errores. Thomas revisó su equipo, su agarre en su arma se apretaba, sintió el peso de la situación presionándolo, pero no había lugar a dudas, había vidas en juego. El equipo se movió rápidamente, violando la entrada del edificio. Dentro de la casa segura, había un hervidero de actividad. Los miembros de la Orden de la Pureza se apresuraron a agarrar armas y documentos mientras el equipo táctico irrumpía congelado. Thomas gritó con su arma apuntando a un hombre que buscaba un rifle. El hombre vaciló y luego se lanzó hacia adelante. Thomas disparó el tiro que golpeó el hombro del hombre y lo hizo estrellarse contra el suelo. Estallaron disparos cuando el equipo se enfrentó a los extremistas. El aire estaba denso por la tensión. El espacio confinado amplificaba cada sonido. Thomas se movió a través del caos. Su láser focus afilado entró en una habitación trasera y encontró lo que había estado temiendo: un improvisado centro de comando, mapas, planos y el proyecto robado. Albi y el expediente estaban esparcidos sobre una mesa. Una terminal de computadora mostraba un temporizador de cuenta regresiva. Es un número que se aleja. Ellie, tengo una bomba aquí. Thomas dijo en su radio. Y un temporizador. ¿Cuáles son los protocolos? La voz de Ellie estaba tensa. Necesitas desactivarlo. Revisa el cableado. Las manos de Thomas temblaban mientras examinaba el dispositivo. La cuenta regresiva marcaba 200. Respiró profundamente y se obligó a concentrarse. Ellie, hay más cabeza. Esta no es la única bomba. Tienen ubicaciones marcadas en el mapa.
¿Qué tipo de ubicaciones?, preguntó Ellie. Thomas escanea el mapa. Estaciones de tren, aeropuertos, plazas públicas. Están planeando ataques simultáneos. La gravedad de la situación lo golpeó como un tren de carga. Esto ya no se trataba solo del palacio. Este era un ataque a toda la ciudad. Mientras el cronómetro avanzaba, Thomas trabajó rápidamente para desactivar la bomba. El sudor goteaba por su rostro mientras Ellie lo guiaba a través del proceso. Con solo unos segundos de sobra, cortó el cable final y el temporizador. Se congeló en 01 bombas desarmadas, dijo exhalando profundamente. Buen trabajo. Ellie respondió, pero tenemos un problema más grande ahora. Esas otras bombas, si no las detenemos lo haremos. Thomas, interrumpió su voz resuelto, tenemos que. Pero incluso mientras hablaba sabía que el tiempo se estaba acabando. La Orden de la Pureza había planeado esto meticulosamente, y la ciudad estaba al borde de la catástrofe. El centro de comando era un caos de evidencia. Garabateó apresuradamente planes y armas descartadas. Thomas se paró sobre la bomba desarmada, su mente acelerada, mientras trataba de juntar todo el mapa en la mesa. Frente a él estaba marcado en rojo, ese es cada uno representando una vista pública importante. La voz de Ellie crepitó a través de su auricular. Thomas, he cruzado esas ubicaciones, están apuntando a áreas de mucho tráfico. Paddington Station, aeropuerto de Heathrow, Trafalgar Square, estos son golpes simultáneos. Thomas apretó la mandíbula. ¿Cuál es el cronograma estimado? Ellie dudó. Si su plan está sincronizado con la bomba que acabas de desarmar, estamos mirando menos de 90 minutos. Graham entró en la habitación con cara sombría. Hemos asegurado el edificio y capturado a algunos de sus miembros con vida, pero si ya han desplegado operativos en esas ubicaciones, nunca llegaremos a todos los objetivos a tiempo. Thomas escaneó la habitación, sus ojos se posaron en una terminal de computadora todavía activa, se apresuró a buscar las comunicaciones encriptadas. La pantalla estaba llena de mensajes de la Orden de la Pureza, algunos en código, otros más directos. Esto podría ayudar, dijo Thomas señalando la pantalla. Ellie, ¿puedes ingresar de forma remota al sistema? Ellie respondió, su teclado haciendo clic en segundo plano. Dame un segundo, ¿de acuerdo? Estoy en estos mensajes, están coordinando los ataques. Si puedo interceptar su señal, podría aislar las ubicaciones de sus operativos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Graham con urgencia. 15 minutos, tal vez. Menos, respondió Ellie, pero no puedo prometer nada. Thomas miró a Graham, no tenemos otra opción, debemos dividirnos y cubrir tantas vistas como sea posible. Ellie puede proporcionarnos información sobre la marcha. Graham asintió, déjanos movernos. El equipo de Thomas se cargó en los vehículos, las sirenas sonaban a todo volumen mientras corrían por las calles, los 10 iones en el aire se palpaba cada segundo, como la cuenta atrás de una bomba. Thomas se dirigía a la estación de Paddington, uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad. Ellie, ¿tenemos algo sobre Paddington todavía?, preguntó agarrando el tablero mientras los vehículos se desviaban a través del tráfico. Todavía no. Ellie respondió, pero capté un parloteo que indicaba que los operativos ya estaban en su lugar. Mientras se acercaban a la estación, Thomas podía ver el caos que se desarrollaba. Los pasajeros estaban siendo evacuados, pero la multitud solo hizo que la escena fuera más caótica. Oficiales armados estaban sacando a la gente mientras otros buscaban la bomba. Thomas se abrió paso entre la multitud, su pieza de aire crepitaba con actualizaciones. Ellie, usa el dispositivo, estoy escaneando las transmisiones de CCTV, dijo rápidamente. Está cerca del vestíbulo oeste, posiblemente escondido en el casillero de equipaje. Thomas corrió hacia el vestíbulo oeste, sus ojos escanearon cada esquina, vio el casillero, una fila de puertas de metal que se extendían por la pared. El área había sido acordonado, pero no había señales del escuadrón de bombas. Se acercó, su corazón palpitaba entre el mar de casilleros idénticos. Uno se destacaba, tenía una leve mancha de suciedad en el mango, como si lo hubieran manipulado recientemente. Ellie, creo que lo tengo, dijo arrodillándose frente al casillero. Espera al escuadrón de bombas. Ellie insistió en que no hay tiempo. Thomas respondió, háblame de esto. Abrió el casillero revelando un pequeño y sofisticado dispositivo ubicado dentro del temporizador. Leyó 1023, agarró su multiherramienta preparándose para desarmarlo. Ellie, ¿qué estoy mirando? El mismo diseño que antes, dijo, comienza con una placa de presión, estabilízala. Antes de tocar el cableado, Thomas colocó una pequeña barra de metal debajo de la placa sujetándola firme. Sus manos temblaban mientras se movía hacia los cables, cortando cuidadosamente cada uno. Como Ellie le indicó, el temporizador marcó 045 antes de que el dispositivo finalmente se apagara. Está hecho, dijo exhalando bruscamente. Bien, Ellie respondió, pero todavía hay 2 ubicaciones más. He enviado equipos a Trafalgar Square y Heathrow. ¿Qué pasa con los agentes? Thomas preguntaron. Si estaban rastreando sus comunicaciones ahora, dijo Ellie, pero es difícil determinar sus posiciones exactas en el aeropuerto de Heathrow. El caos estalló cuando los viajeros fueron evacuados. Los oficiales invadieron las terminales en busca de la bomba. Mientras tanto, en Trafalgar Square, las multitudes que celebraban un festival cultural estaban siendo alejadas por el personal de emergencia. La voz de Ellie llegó a través de los calls.
Los agentes en él están usando un señuelo para ganar tiempo. El dispositivo real está en la Terminal 3. Tienes menos de 10 minutos. Mientras tanto, la situación en Trafalgar Square estaba escalando. Los oficiales vieron a un sospechoso moviéndose hacia el escenario del festival con una gran bolsa de lona. Cuando se acercó, el hombre dejó caer la bolsa y salió corriendo, desapareciendo entre la multitud. La radio de Thomas crepitó con actualizaciones de ambos equipos. El sospechoso en Trafalgar huyó al metro. Un oficial informó que el dispositivo todavía estaba activo en el lugar. El escuadrón antibombas se dirigía a Heathrow, pero el tiempo se acaba. Otro grupo de Thomas corrió de regreso a su vehículo preparándose para unirse al equipo en Trafalgar Square mientras aceleraba por la ciudad. La voz de Ellie rompió la estática. Thomas, tenemos un gran problema, dijo su tono urgente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó agarrando el volante. He interceptado otro mensaje de la Orden de la Pureza. Han activado un mecanismo de seguridad. Una segunda ola de ataques en caso de que estas bombas sean. Deténganse. ¿Cuál es el objetivo? Thomas exigió. Todo. Ellie respondió. Han esparcido dispositivos más pequeños por toda la ciudad. Transporte público, puentes, centros comerciales. Esto ya no se trata solo de la monarquía, se trata del caos total. Thomas apretó los dientes. Su determinación se endureció. Entonces lo detendremos todo, pero incluso mientras decía las palabras, la enormidad del desafío se cernía sobre él, con bombas ya colocadas, operativos sueltos y la ciudad en estado de pánico. Detener el plan final de la Orden de la Pureza tomaría todo lo que tenía y más. Thomas aceleró hacia Trafalgar Square, la adrenalina corriendo por sus venas. La ciudad se estaba desmoronando a su alrededor. Las sirenas aullaban en la distancia, los helicópteros volaban en círculos sobre su cabeza, y las calles estaban atascadas con gente huyendo en busca de seguridad. Su auricular zumbaba constantemente con actualizaciones, cada una más terrible que la última voz de ella. Atravesó el caos. Thomas, hemos identificado algunos de los dispositivos más pequeños dispersos por la ciudad. Están enviando equipos, pero estamos dispersos. ¿De cuántos dispositivos estamos hablando?, preguntó Thomas, zigzagueando entre el tráfico. Más de una docena. Ellie respondió sombríamente. Los han escondido en lugares públicos, estaciones de tren, centros comerciales, parques. Están tratando de abrumarnos. Thomas apretó su agarre en el volante. ¿Sabemos quién está coordinando esto? No hay forma de que Darren haya planeado esto. Solo Ellie vaciló. Hemos descifrado algunas de sus comunicaciones. Las órdenes vienen de alguien a quien llaman el árbitro. Aún no tiene un nombre real, pero están moviendo los hilos. La mente de Thomas corrió. Darren era solo la cara de la operación, un peón en un juego mucho más grande. Si no derribaban al árbitro, este caos solo se intensificaría a medida que se acercara a Trafalgar Square. Thomas vio los restos del festival, puestos abandonados, mesas volcadas y decoraciones dispersas. La plaza, que normalmente estaba llena de vida, estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el zumbido de los vehículos de emergencia. Thomas preguntó por su radio mientras salía del auto, y el oficial en el lugar respondió que hemos asegurado el perímetro, pero el dispositivo sigue activo. Escuadrones antibombas a 2 minutos. Thomas se movió rápidamente hacia el escenario donde estaba la bolsa de lona siniestramente. La multitud se había dispersado, pero la tensión flotaba en el aire. El temporizador del dispositivo marcaba 312. Ellie, necesito orientación, Thomas dijo arrodillándose junto a la bolsa. Ahora estoy sacando los esquemas. Ellie respondió que es una variación de los dispositivos que has visto, pero este es más avanzado. Hay un mecanismo secundario que se activará si se manipula correctamente. Por supuesto que lo hay. Thomas murmuró, explícamelo. Comienza desactivando el temporizador principal. Ellie lo configuró, pero ten cuidado. El mecanismo secundario es sensible a la presión. Cualquier movimiento repentino podría activarlo. Thomas abrió la bolsa con cuidado y reveló una maraña de cables y un pequeño frasco de líquido conectado al circuito. Se le apretó el estómago. Era un explosivo químico mucho más volátil que los dispositivos anteriores. Ellie, ¿cuál es el detonante del mecanismo secundario?, preguntó. El sudor goteaba por su rostro. Está conectado al vial. Ellie explicó. Si se inclina o se rompe la bomba explota. Las manos de Thomas temblaban mientras estabilizaba el vial con una mano y cortaba los cables con la otra. El cronómetro marcaba 00:4500:30:05. Casi allí. Ellie dijo con voz firme. Corta el cable rojo, luego asegura el vial con una respiración profunda. Thomas hizo el corte final. El cronómetro se detuvo en 03. Está desarmado, dijo Thomas desplomándose en el escenario. El alivio lo invadió, pero duró poco. Su radio crepitó con una actualización urgente. Esta es la unidad 4 en Heathrow. Tenemos el dispositivo terminal 3, pero estamos inmovilizados. Múltiples hostiles en el área. Otra voz vino a través de ustedes. Unidad 7 en el puente de
Londres, hemos localizado otro dispositivo, pero tenemos un operativo vivo amenazando con detonarlo manualmente. Ellie, intervino Thomas, se está quedando sin tiempo. Estos no son solo bombas al azar, están coordinadas para explotar juntas. Si tan solo una detona podría desencadenar una reacción en cadena. Thomas se mantuvo determinado, endureciendo sus rasgos. Luego nos separamos y nos encargamos de todos. Thomas corrió hacia el aeropuerto de Erro, uniéndose al equipo táctico en la Terminal 3. La escena era caótica. Los viajeros se apiñaron detrás de barricadas mientras los oficiales intercambiaban disparos con operativos de la pureza. Orden, ¿dónde está el dispositivo? Thomas gritó sobre la conmoción cerca de la puerta 14. Un oficial respondió, pero lo tienen conectado a un detonador remoto, no podemos acercarnos sin desactivarlo. Thomas vio el dispositivo, una maleta escondida debajo de una fila de sillas. Uno de los operativos sostenía un control remoto en su mano, su dedo flotando sobre el botón. Thomas levantó su arma y apuntó a la mano del operativo con un solo disparo preciso. El control remoto voló del agarre del hombre. El equipo se movió sometiendo a los operativos mientras Thomas corría hacia la maleta. La abrió, su estómago se hundió cuando vio la familiar maraña de cables y un temporizador que marcaba 100. Ellie, te necesito de nuevo. Thomas dijo, su voz apretado. Estoy aquí. Ellie respondió, este es similar a los otros, pero el mecanismo de disparo es un poco más complejo. Corta primero el cable verde, luego estabiliza el capacitor. Thomas siguió sus instrucciones, sus manos firmes, a pesar del caos a su alrededor. El cronómetro marcó 00:1000 en 05:02, el dispositivo se apagó. Thomas exhaló bruscamente, pero no hubo tiempo para descansar. Su radio volvió a crepitar con actualizaciones de otros equipos, todavía corriendo contra el reloj. Mientras tanto, la unidad de Graham acorraló a un miembro de alto rango de la Orden de la Pureza en un almacén abandonado. El hombre se mostró desafiante, negándose a responder preguntas, incluso cuando los oficiales lo sujetaron. ¿Crees que has ganado? El hombre se burló. El árbitro ya está 3 pasos por delante de ti. Graham se inclinó. ¿Dónde está el árbitro? ¿Cuál es el siguiente movimiento? El hombre sonrió burlonamente. Nunca los encontrarás, pero lo sabrás cuando ataquen. Cuando las bombas finales fueron desactivadas y los últimos operativos capturados, Thomas sintió una momentánea sensación de alivio, pero la amenaza de las órdenes de pureza estaba lejos de haber terminado. El árbitro permaneció esquivo, sus planes estaban envueltos en secreto. En la sede, Ellie llevó a Thomas a un lado. Desciframos otro mensaje. Es una orden directa del árbitro. ¿Qué dice?, preguntó Thomas. El rostro de Ellie estaba pálido mientras leía el mensaje en voz alta. La fase 1 está completa. La fase 2 comienza al amanecer. El corazón de Thomas se hundió. La batalla estaba lejos de terminar.